Y por otro lado, pues, por más que no queramos, estamos atravesados por dispositivos muy complejos. Estamos que se mueven desde nuestros núcleos afectivos cercanos, que se mueven a todos los niveles y eso implica manejar presiones. Sí, estar contracorriente no es fácil. Entonces, todas esas cosas, además de otros factores o acontecimientos fortuitos, hacen que las cosas no tengan como esas continuidades que uno espera. O sea, hay momentos en que se bajan las cosas. Lo importante, Roberto, y es lo que más admiro yo y por eso llega uno con entusiasmo, yo también no le he perdido un tiempo, sí, tratando de resolver algunas cosas en mi cotidianidad. Pero lo más importante es que el proceso se mantenga, que así seamos poquitos, después vendrán más, pero el proceso sigue. Y esto ya se vuelve parte de un referente vital. Y eso es muy importante. Entonces, mi mensaje es que no te preocupes, pero más bien anímate, tú has sido vital en todo esto, a mantener este ejercicio y se va recomponiendo y tendremos días mucho más nutridos y más ricos, pero con los que estamos, estoy seguro que podemos hacer unas reflexiones muy interesantes. Bien, bien. Bueno, entonces podríamos comenzar. Primero, hay crisis, es decir, vivimos una crisis, que es un poco el primer título que habíamos hablado, ¿no? Hay una crisis y ahí podríamos hasta dividirlo, ¿no? Crisis que van combinados. Existe una crisis social, existe una crisis mundial, ¿no? Estamos en una crisis mundial planetaria. Es una crisis de cada una de las sociedades en los países determinados y fundamentalmente hay una crisis existencial subjetiva. Sería también un poquito la pregunta, ¿no? Y acá me parece que esto, más allá de lo teórico, es cómo sentimos. Si cómo sentimos que estamos en crisis, que me parece que es el elemento. Por lo menos yo afirmo, ¿no? No sé si algunos otros pensarán, lo abrimos, ¿no? Creo que estamos en crisis de todo tipo, ¿no? Crisis de riesgo planetario, tema ambiental, crisis, guerras por todos lados, prevalencia del neoliberalismo, neofascismo por todos lados, pero fundamentalmente, que va ligado a todo esto, por supuesto, pues somos productos de la atmósfera social que vivimos, una crisis existencial. Por eso la pregunta, y ahora doy el paso a los que quieran participar, una de las reflexiones que hacemos, que somos poquitos hoy, que decía con Pablo y con otros compañeros, que justo cuando tenemos que pensar nosotros, ¿no? Sin texto, sin una cosa académica, que haya un texto de referencia, pensar nosotros la crisis, de pronto somos poquitos, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Pero bueno, dejemos de llorar por la leche derramada y vamos por la crisis. Hay crisis, ¿cómo la ven? A ver si alguien levantó la mano, no sé. Patricia, no sé si tiene la mano levantada porque sí o... si no, bájela, Patricia Salazar, y a ver, ¿qué piensan? ¿Estamos en crisis? A ver, Jorge. Sí, mira, yo pienso que la crisis es civilizatoria, o sea, y generalmente la cultura occidental se ha ocupado de borrarnos generalmente a los latinoamericanos esa cultura del sentir pensar y cambiarnos eso que se llama etos o sea, reformatearnos desde adentro, desde lo que ustedes hablan en el tema que le incumbe a ustedes, que yo desconozco un poco, que es la subjetividad, donde no han separado el sentimiento de lo práctico, predominando siempre lo económico sobre la humanidad. Ese es mi pensamiento.
Claro, pero fíjate, Jorge, tú dices subjetivo, ¿no? Como si fuera una especialización. Por supuesto, los psicólogos, etcétera. Estamos hablando, más que de lo subjetivo, estamos hablando de la existencia, de nuestras propias vidas, de nuestros propios cuerpos, ¿no? Es decir, me parece que eso nos incumbe a todos, más allá de los conceptos que uno pueda tener más o menos armado. Me parece que lo alarmante es casualmente nuestras propias vidas, en general, expuestas a cambios de un aceleramiento, a cambios absolutos que se van produciendo, ¿no? Y que quedamos expuestos. Nora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Yo creo que sí, que hay una crisis, pero que tiene que ver con los valores humanistas. Quizás el avance de la tecnología y el poder ver hasta qué punto mediante la tecnología se puede ir reemplazando al humano, lo que terminó provocando es como una especie de embrutecimiento de la humanidad, y junto con ese embrutecimiento es como una indiferencia total hacia el padecimiento del otro. Entonces, inclusive una especie de impotencia también ante el padecimiento del otro, que hace que no se lo quiera ver, que se lo quiera invisibilizar. Hay gente que no quiere ni siquiera escuchar hablar a otro, que no quiere saber que hay gente que le está pasando mal, por ejemplo. Pienso en la gran cantidad de series y películas que se han hecho que tienen que ver con, no sé si ustedes habrán visto alguna de esas series, no me acuerdo ahora los nombres, me toma de sorpresa el tema. Yo nunca participé, es la primera vez que participo, y justamente porque no había texto. Un montón de series y de películas en donde se mostraba robots de aspecto humano reemplazando a la humanidad, incluso historias de amor entre un robot y un humano que no se había percatado de que era un robot, después sí se percataban de que era una robot. Y yo pienso que esto es lo que un poco desnuda la crisis de valores a la que me refiero. No quiero ver al otro sufriendo, me provoca impotencia, me deja en un estado de indefensión, no poder hacer nada por el otro. Entonces están los que por un lado se juntan y tratan de gestar procesos colectivos como para hacer algo, pero por otro lado están también los que se blindan su mirada, blindan el corazón y no quieren saber nada del otro. Yo estoy bien. Por eso, Nora, ¿importa el otro? Sería una pregunta. La otredad, ¿el otro importa? Y somos seres sociales, somos seres gregarios, somos lo que somos justamente porque somos seres sociales, porque ya cuando nacemos totalmente dependientes de los otros, pasa que nos terminamos de formar junto con otros. Claro, eso es una concepción que de acuerdo totalmente, obviamente, ¿no es cierto? Pero que está casualmente golpeada, está en un proceso de mutación. Es decir, me parece que lo solidario, la otredad, el semejante, en los procesos de gestión del neoliberalismo y en los procesos de invasión informática por toda la cosa digital, no hay posibilidad, no hay lugar para las cuestiones humanas, subjetivas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿estamos en crisis? Creo que coincidimos todos, ¿no? Me parece que estamos en una crisis global, general, particular y subjetiva, donde cada vez nos anestesiamos más hacia el otro, pero ojo, nos anestesiamos más también con nosotros mismos. Y por eso hay cada vez más patologías, y más patologías que tienen que ver con el acto, que tenés cada vez más gente que se siente aislada, que no sabe cómo contactarse con otros, y que eso genera un sufrimiento muy grande. Inclusive hay algo de lo que poco se habla, pero es que está habiendo cada vez más suicidios, y suicidios de gente joven.
Eso me llama mucho la atención. Una vez alguien me comentaba, me estaba describiendo algunas características de su pueblo, de un pueblo del interior, del litoral, y me decía, así, pero lo contaba como si nada, sí, yo había salido a hacer tal cosa, y bueno, y justo salgo y me encuentro en el árbol colgada una chica, dice, porque en mi pueblo hay como una epidemia de suicidios, y a mí me resultó muy escalofriante eso. Se trataba de una persona muy sensible la que me lo decía, pero para poder contarlo, se ve que lo tenía que despojar de afectividad, porque eso tiene que ser devastador, encontrarse siempre en una plaza algún joven colgado. Bueno, Nora, pero ahí, fíjate vos, el lunes pasado que vimos a Bifo, y lo vamos a ver el próximo lunes también, decía en algún punto, creo que leí de Bifo, que decía la relación entre la era digital, ¿no? Es decir, la época digital o digitalizada y los suicidios. Y toma el ejemplo de Corea del Sur, que dice que es uno de los países con mayor conexión de las interfaces, del internet y bueno, de lo digital. Y es el país con mayor tasa de suicidios. Entonces ahí podemos tener, ¿no? Que la pregunta es, bueno, ¿cuál es la conexión o cuál es la relación entre lo conectivo? Bifo también, lo vimos el lunes pasado, hace una diferencia entre lo conjuntivo, es decir, el contacto de los cuerpos, de la palabra con el otro, hacer conjunción, hacer encuentro, el encuentro con el otro, y lo conectivo, donde no hay otro, donde hay una circulación de información, ¿no? Entonces, la pregunta es cuál es la relación entre lo conectivo, es decir, las conexiones digitales, y el suicidio. Ya que lo tomaste, podemos ir por ese lado, por ejemplo, ¿no? Pablo. Disculpa, Roberto, creo que Patricia está pidiendo la palabra. No, Patricia tiene la mano levantada, enyesada. Pero ella habló ahorita a través mandó unos mensajes, no sé si quiere hablar. Mensajes, sí. No sé, Patricia, ¿quieres...? Por el chat escribió. Claro, Patricia, no sé si estás ahí con la mano levantada, ahí dice, no sé cómo hacer para bajar la mano. No sé cómo hacer para bajar la manito. Ah, bueno. José Luis también la pidió, si quieres, José Luis, y después... Arranca, Pablo, le pasamos a José Luis después. Bueno, listo. ¿Qué quiero señalar? También lo escribí, Roberto. Las crisis son parte de la vida, del devenir de la vida. O sea, la crisis en sí es la expresión de los cambios y las transformaciones que vivimos, y que vivimos de una manera, pues, muy singular, pero también muy colectiva. Y el capitalismo es un sistema que en su dinámica generó crisis y ha generado crisis y vive de las crisis. Pretende resolverlas con la guerra, pretende resolverlas, pero las incorpora como parte de las transformaciones. Lo que sí estoy de acuerdo con el compañero que señalaba que estamos en una crisis civilizatoria que de alguna manera pues era esperada. Lo que pasa es que nos ha tocado vivirla en toda su intensidad. Pues una crisis a todos los niveles, porque el sistema mismo no es capaz de responder, y todos los esfuerzos que está haciendo, toda esa oleada en todos los campos singulares, colectivos, todos esos dispositivos que está implementando para tratar de garantizar un control social, para tratar de sostener el sistema, pues están en crisis. Y claro, eso nos angustia, y ese malestar que sentimos, ese malestar que nos invade, puede encontrar salidas de transformación y de búsqueda de alternativas sociales, o simplemente, pues no tan simple, sino de una manera también radical y violenta, puede encontrar la salida xenófobas, las salidas
nacionalistas, las salidas que llaman a la autodestrucción, Exacto. porque ese elemento es muy interesante de lo que estamos viviendo. Uno se pregunta, y ustedes los compañeros argentinos y argentinas se preguntarán, ¿cómo es posible que la gente haya votado por un Milei? Si lo que está proponiendo en su propuesta es pasemos por un periodo de autodestrucción para mejorar las cosas, porque vamos a acabar con cosas que nos están afectando. ¿Cuáles son las cosas? El Estado, bueno, todo lo que está planteando y lo que está haciendo. ¿Por qué votaron? Porque la gente está con malestar, y tal vez el otro planteamiento, con sus ambigüedades, no logró captar los afectos, los deseos, las aspiraciones como lo hizo en otro momento. Entonces, mi llamado es a que analicemos, como muy bien tú lo propusiste, cuáles son los factores que están incidiendo, pero más aún, cuáles son los factores que están potenciando la vida para resistir a esa avalancha. Ahí está, ahí está. Porque yo siempre terminaré este planteamiento con una idea optimista. Mire, el proceso sigue, la resistencia sigue, aún en las situaciones más difíciles. Nosotros somos un país que hemos vivido la guerra, la violencia, 50 años, una manera muy violenta de control social, nada apaciguante, sino el temor, el miedo, el asesinato, todo lo que ustedes escuchan. Y sin embargo, aquí la resistencia desde los territorios. Ahorita, este fin de semana hubo una asamblea nacional, llegaron como 5.000 personas de todo el país, y eso es entusiasmante, ver gente de los territorios en medio de las violencias más duras, con la esperanza, con la convicción de que las cosas pueden mejorar. Yo creo que en eso también centrémonos un poco. Sí, sí, totalmente, Pablo. Ahora, una cuestión, es cierto lo que tú dices, y lo hemos visto en otros conversatorios, y que es una visión personal que tengo, ¿no? Es decir, los flujos de la vida, las infraestructuras de lo viviente, prevalece sobre los puntos de dominación políticos, culturales y sociales, ¿no? Es decir, que la macropolítica, la macrosociedad en determinado tiempo, no puede manejar la totalidad de la propia vida, ¿no? De los flujos del vivir, que son mucho más generales, mucho más potenciales, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, eso es una primera mirada, para no caer en la cosa nihilista, en la cosa de depreciación de nosotros mismos, ¿no? Entonces, primero y principal, la vida no la va a sofocar un Milei, la vida no la va a sofocar ningún dictador, ¿no? Porque eso va a continuar, la sociedad va a continuar, salvo que se destruya por una cuestión de crisis planetaria, ¿no? Que estamos cerca, pero bueno, pero mientras tanto, mientras la vida del humano esté en continuidad, los que toman el poder no van a poder controlar todos los flujos del vivir. Ese es un punto, me parece central. No sé si lo expliqué bien, pero bueno. Pero acá va otra pregunta que la tiro a la mesa, es, en estos tiempos de aceleración de las tecnologías al servicio del poder, ¿no estamos a destiempo? Es decir, ustedes ven que el poder, con las tecnologías a su disposición, los medios de comunicación, los medios de información, están permanentemente actuando, ¿no? Y se fijan, y las subjetividades, los sujetos y las relaciones humanas son el foco de donde van a trabajar, ¿no es cierto? Donde van a infiltrarse. Ahora, ¿no estamos a destiempo? La izquierda, por ejemplo,
o la reacción o la resistencia. ¿No estamos a destiempo? Es decir, yo veo ahí un desfasaje entre el poder macro, el macropoder, si ustedes quieren, que de pronto tiene a su disposición todas las tecnologías y las disciplinas para controlar las subjetividades y las relaciones sociales y los pueblos, y por otro lado la resistencia que se queda en viejas herramientas de resistencia, en viejas herramientas de lucha, ¿no? No sé si fui muy claro, pero por ejemplo, el poder se fija en las subjetividades, se fija en la producción de deseo, se fija en la dinámica de las relaciones humanas. Y la izquierda, por ejemplo, o la resistencia, salvo los movimientos feministas que están un poco más conectados con los flujos del propio vivir, la resistencia o la izquierda sigue con los patrones, los macro patrones, y no actualiza dinámicas que pongan en actividad la vida y las subjetividades, digo, ¿no? Los pueblos y las relaciones humanas. No sé si les parece ese desfasaje, ¿no?, entre un poder demasiado infiltrado en nuestras cabezas, en nuestros cerebros, en nuestros sentires, y por otro lado, las políticas izquierdistas, si ustedes quieren, que de pronto están más preocupadas en cómo van a tomar el poder o cómo van a ocupar lugares institucionalizados, y que no tienen un trabajo sobre meterse un poco en los movimientos sociales, en los movimientos de los vínculos individuales, en la subjetividad, en las relaciones humanas, ir hacia las bases realmente, ¿no? No sé si me expresé bien, pero algo así tiro la pregunta. En este desfasaje, a ver si alguien se anima a... Jorge Luisa estaba pidiendo Jorge. Perdón, José Luis. José Luis, perdón. José Luis. Sí, indudablemente lo que vos comentas, Roberto, es igualmente que están separados. Fíjate que cuando van a una elección van varios, pero siempre son los mismos y no hacen bien las cosas, como vos explicás, no de preocuparse por la gente, porque, y lo que comparto con Nora y que comentaba Patricia, acá en la ciudad de Buenos Aires uno de los problemas graves, la falta de humanidad que hay en las autoridades. Nosotros tenemos un problema de la cantidad de gente, se calcula más o menos 3.000 personas que viven en la calle, ¿no? Imagínate, uno lo ve todos los días. ¿Y qué hace? La misma gente que pasa, lo toma como algo, ¿no es cierto? Perdón, que se me está yendo la imagen. Lo toma como algo total falto de humanidad. Los agreden, y no hay esa humanidad, ¿no es cierto? Esa forma de pensar un poco en ese pobre persona, hombres, mujeres, con chicos, y las autoridades al contrario, le sacan las cosas, le queman los colchones, y la falta total de apego, ¿no?, a pensar la situación que esa gente la está pasando en ese momento, que lleva a cómo está la crisis que estamos viviendo, ¿no? Y esa es una rama muy interesante, vamos a decir, la falta total de empatía de las autoridades hacia la gente que quizás lo votaron, porque hay mucha gente que ha votado, yo lo veo acá en mi barrio, mucha gente que te dice, bueno, sí, pero yo quiero un cambio, pero mirá que el boleto subió a tanto, la luz te vino a tanto, bueno, hay que esperar, pero no sé, estamos en crisis, hay que esperar qué. Bueno, ahí José, ahí Patricia escribe en el chat, el sistema genera o produce zombies. Claro, es decir, estamos naturalizando los procesos. Mirá, hay un ejemplo claro, una pequeña nota, ¿no? A lo que llega a la bajeza de mucha gente. Hay una mujer en pleno Palermo es un nivel más o menos bueno de gente, nivel, no de gente, sino de poder adquisitivo,
y fue grabado. La mujer dormía al lado de un árbol, y salió un encargado de un edificio, que no creo que sea un potentado económico, ¿sí? Con una manguera a regar, y la bañó, y la mojó, para que se vaya. Y vos decís, pero ¿cómo podés hacer una cosa así, no? O sea, parecen, como dice Patricia, son muñequitos que hacen el mal, ¿no? La cosificación del otro. Exacto, sí. La cosificación del otro, ¿no? Es terrible. Es algo que, y después también creo que lo dijo Patricia, el poder acá en la ciudad de Buenos Aires de los medios. Es impresionante cuánta gente que el medio lo pone. Mira, hoy el Clarín, por nombrar, Clarín y Nación, que son los más vendidos, ¿no? Tal cosa, y le creen automáticamente. Y estás viendo vos mismo que la situación, la gente y demás no es lo que te están poniendo. Bueno, pero ahí José, trataste algo muy interesante, ¿no? El poder de los medios, que es el gran poder ahora, ¿no? Sí, totalmente. Pero la pregunta es difícil. Uno dice, ¿no? Por un espíritu crítico, tiene esta lectura de los medios. Ahora, los medios, hacer un otro teóricamente compuesto por determinados sujetos X, tienen un poder sobre las subjetividades, tienen un poder sobre la población. Es decir, hay una disimetría entre los medios de difusión y las subjetividades y la población. Entonces la población que recibe eso, por más que sea crítico a lo que recibe, se plantea, pero ¿será verdad? ¿No será verdad? Entonces, ¿no? Se va inyectando, miente, que algo quedará. Algo quedará, ¿no es cierto? Entonces, pero eso marca la disimetría de poder de los medios de comunicación para la población, ¿no? Entonces ahí tenemos una cuestión muy jodida, porque nos cuesta establecer puntos de referencia, porque nosotros pensamos simbólicamente a partir de puntos de referencia. Y lo que plantea la actualidad es que no hay puntos de referencia. Por eso... Cuando no hay puntos de referencia, hay una psicosis. Claro, vivimos es una... así, es como levantarte, te despertás y vos vas a pisar y no sabes si el piso está. Claro, porque no está el piso. La digitalización es psicótica. Porque no hay subjetividad, no hay sujetos, son conexiones significantes, ¿no? que se van, y eso es lo que está manejando el mundo en este momento, desde el trabajo, cómo se infiltran en nuestras identidades y por todos lados, van programando y en forma acelerada las formas de vida, los modos de vida. Esto es lo peligroso y lo grave y lo alarmante que tenemos que pensar, ¿no? Estamos metidos ahí en una vorágine que no tenemos dónde pararnos. Y ahí viene la otra pregunta para todos ustedes. Es decir, que este espacio es un espacio del pensamiento crítico. Y la idea es estimular el pensamiento crítico, ¿no? Ahora, ¿el pensamiento crítico se ha vuelto acrítico? Es decir, el pensamiento crítico se ha vuelto no crítico, el pensamiento crítico se ha vuelto dogmático. El pensamiento crítico, si no conduce a algo creativo, quizás se volvió dogmático. Ahí está realmente critico. Ahí está el tema, ¿no? No pienso, no gesto ideas, no busco formas de solucionar las cosas, así como las puedo ver. Las veo, las señalo, pero también tengo que hacer una propuesta, tengo que pensarla, y si no se me ocurre a mí, tengo que poder decirle a otro, yo estoy notando esto, ayúdenme a crear una solución. Pero aparte, el pensamiento crítico en toda esta movida de la dinámica social, tecnológica, etcétera, etcétera, ¿no tendría que la caja de herramientas críticas tendría que también estar a la altura de la movilidad?
Es decir, hay que tener nuevos elementos críticos, es decir, tenemos que tener nuevas herramientas porque la cosa es tan la vorágine, es tan acelerada que necesitamos, es como que vamos atrás de la cuestión, vamos muy atrás y cuando queremos hacer efectos, no hay efectos, no tenemos efectos, ¿no? Por supuesto que hay elementos críticos generales, eso obviamente, ¿no es cierto? Pero no llegamos. Los procesos de subjetivación están cada vez más aplastados. No nos sostenemos nosotros en el tiempo. Es decir, nos cuesta sostener una idea, una atención, una concentración en el tiempo cada vez menor. Estamos dentro del flujo de la dinámica. Vivimos un zapping existencial. Andrés y Pablo después. Hola, buenas noches a todos. Hola, Andrés. Roberto, un placer saludarlos. Y pues primero, yo quisiera hacer allí una dicotomía y pensarnos el pensamiento crítico desde donde se está pensando. Porque el lugar donde nosotros nos paremos va a determinar también el lugar donde podamos generar un posible análisis, ¿sí? Si nos pensamos desde Latinoamérica, hay un pensamiento crítico que viene emergiendo desde Allende. Hoy veía precisamente cómo en Venezuela se ha venido gestando la revolución bolivariana y todo lo que hay detrás en términos desde la postura, digámoslo, más allá de la izquierda, de la postura crítica. Ahí tenemos varios exponentes, los mismos que cada uno de ellos, pues, desde su lateralidad, es decir, desde su posibilidad de estar sentados y parados en un lugar de Latinoamérica, pues tienen un pensamiento crítico diferencial. Uniéndolo de pronto un poquito con Karl Marx, Carlos Marx, que fue uno de los fundadores del pensamiento crítico, pues él se gestó por allá en el siglo XVI y XVII en Europa, ¿no? Y pensarnos el pensamiento crítico desde el siglo XVI, pues ha tenido diferentes divergencias, ha tenido diferentes movimientos y pues también ha gestado diferentes movilizaciones, tanto individuales como colectivas. Para no seguir alargando un poquito la palabra, simplemente quería dejar pues por allí, hay movimientos tan fecundos como son el zapatismo. El zapatismo es un movimiento que emergió precisamente en contra de mil cosas del mismo modelo que ha estado permeado y lamentablemente ahí podríamos colocar una de las posibles divergencias del pensamiento crítico europeo, ¿sí? Porque también pues pensarnos desde Europa el pensamiento crítico europeo también tiene una lateralidad, una forma de hacer, una forma de vivir y una forma de sentir. Pero si lo traemos a Latinoamérica, podemos encontrar que en Latinoamérica encontramos un pensamiento crítico diferencial, donde nacen pues los marxismos y pues las izquierdas latinoamericanas, por ejemplo la Revolución Cubana, el Che Guevara y otros posibles personas que nos llevaron a pensarnos desde el lugar donde nosotros estamos emergiendo, ¿no? Es evidente que en el siglo XXI y pues en la lateralidad de Latinoamérica está emergiendo un movimiento fuerte en términos de la destrucción de la vida, ¿sí? Eso es evidente porque no solo viene de Latinoamérica, sino que en el mundo en general, tanto si nos situamos en Europa o en Asia o en África o en la misma Latinoamérica, pues ese es el preponderante. Pero así como sale el preponderante, creo que dentro del preponderante nacen unas pequeñas semillas, y esas pequeñas semillas son las que de alguna manera van irrumpiendo con el mismo poder. Es por eso que podríamos decir el día de hoy, según el análisis que pues podemos ver en términos nacionales e internacionales, el capitalismo está en crisis, ¿sí? Y esta crisis pues va a detonar en múltiples cosas. Una de ellas es el fenómeno de un supuesto nuevo capitalismo, supuestamente transhumano y toda esta vaina con lo que hablan de la tecnología, pero también así como nace un capitalismo transhumano, también nacen nuevos movimientos. Podríamos decirnos o pensarnos que el socialismo del siglo XIX de alguna manera fecundó algo hacia atrás, pero hacia adelante pues empezó a emerger y pues hoy tenemos la revolución bolivariana.
o la Revolución Cubana, que con todas sus divergencias, con todos sus vaivenes por el mismo poder, pues ahí está emergiendo y sigue generando nuevas semillas para la transformación, no solamente del pensamiento crítico, sino de la acción crítica, porque bien lo podemos ver, pues detrás del poder, que lamentablemente esa es una mala configuración también del entendimiento de lo que reconocemos como poder. El poder no son ellos, y lo dicen los zapatistas, el poder es la gente del pueblo. Entonces, claro, si reconocemos... Andrés, pero ahí Sí. tú traes el zapatismo. Bueno, el zapatismo logró hacer una construcción social, un cuerpo social como por fuera del sistema capitalista, ¿no? Es una lucha que lo hicieron armada, primero y principal, y tienen todo su valor y su lucha, y se mantienen pese al acecho de fuerzas reactivas, ¿no? Ahora, el tema cuando tú dices, la crítica desde qué lugar, tú hablas de la crítica desde qué lugar. Ahora, fíjate vos, hay un fenómeno de la crítica de la izquierda, que es la fragmentación. Es como estructural, ¿no? Como la crítica siempre, el espíritu crítico siempre critica y a la vez se fracciona, ¿no? Por un purismo crítico. Ahora, no hay posibilidad de unirse la izquierda para reaccionar, o el pueblo para reaccionar, ¿no? Ante este avasallamiento. Cerrar el micrófono. Yo lo colocaría, por ejemplo, en términos de lo que pasó en Colombia hace 3 años atrás, cuando tuvimos el poder de la muerte, digamos, sobre nosotros, donde los mismos electores que el pueblo eligió, pues eran los que estaban generando la destrucción de las potencias de vida, entonces del ser humano, y de las diferentes movilizaciones que emergían precisamente en contra de ese mismo poder, ¿sí? Y pues simplemente como para dejarlo allí como una radiografía de lo que puede estar sucediendo también en términos de Latinoamérica, pues creo que Latinoamérica ha venido viviendo múltiples escenarios y múltiples momentos en los cuales el poder, pues, digámoslo así, se enrancha o se coloca en un lugar donde se supone que el poder es el de la derecha, ¿sí? Se supone, porque realmente el poder no lo tienen ellos, el poder es el pueblo, y como si el pueblo no es consciente, lo que pasa en Argentina es una viva referencia de cómo el poder se trasladó al pueblo y el pueblo votó en desconocimiento, creo yo, en ignorancia de lo que podría venir, pero pues de alguna manera creo que en el mismo momento cuando se eligió a este personaje, pues también surgen unas fuerzas, digamos, no reactivas, sino unas fuerzas que van movilizando un tipo nuevo de democracia. Y ese nuevo tipo de democracia van generando y gestionando nuevos tipos de subjetividad. Subjetividad que, como bien lo mencionaba, creo que José Luis, no se queda estática ante la ignominia del otro, ante el desconocimiento del otro, sino que nos lleva a reconocer que, tanto yo como el otro somos potencia, y si yo y el otro nos unimos, pues podemos gestionar algo distinto. Está bien, Andrés, es cierto lo que tú dices. Ahora, el tema es el siguiente, Andrés, a ver si, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero me parece como que el poder, sobre todo el poder de derecha, etcétera, y todo el movimiento del poder tecnológico, las relaciones de poder, están construyendo nuevas subjetividades pasivas, dogmáticas, sumisas, centradas en sí mismo, que gestionen su propia vida, ¿no? La izquierda, los movimientos revolucionarios, como lo quieras llamar, están en otra sintonía. Es decir, no logran llegar casualmente a la producción de subjetividades. Es decir, por un lado, se te infiltra en el propio cuerpo y en el propio sentir y la propia sensibilidad, se infiltra toda la maquinaria social dominante, ¿no? Y por otro lado, la izquierda sigue con consignas que están buenas, ¿no? Perfecto, ¿no? Y encima entran en crisis entre los propios segmentos de los movimientos de izquierda.
Fíjate lo que pasó con Bolivia, fíjate lo que pasó con Venezuela, que la propia izquierda choca en concepciones diferentes. Lo que pasó en Argentina con el kirchnerismo, también chocan con concepciones diferentes, ¿no? Es decir, como que por ahí las izquierdas que están en el poder, kirchnerismo, Hugo Morales, etcétera, ¿no? En Venezuela también, no aceptan ningún tipo de movimiento crítico. Por ejemplo, digo esto, pero no para desarrollarlo, sino simplemente para ver en la desorientación que estamos. A mí me parece que es sumamente poderoso, pero chicos, fijémonos nosotros mismos, no vayamos a mirar al otro, fijémonos nosotros mismos cómo estamos colonizados y cada vez más, sin darnos cuenta, nuestras propias vivencias están colonizadas, nuestras propias vivencias están cada vez más pasivizadas. No tenemos ganas, no tenemos consecuencias, no desarrollamos, estamos hablando en general, por supuesto, no tomo nadie en particular, pero cada vez la tendencia es que cada vez estemos cada vez más pasivos, más dogmáticos y pensando en nuestro propio kiosquito, en nuestro propio ranchito, ¿no? Me parece que hay algo de eso. Sí, Cristina. Pablo, perdón. Pablo y Cristina, o Cristina y Pablo, como quieran. No, sí, Cristina, sigue. ¿Cristina? No se escucha bien, Cristina. ¿Puedes subir un poquito el volumen? Pienso, Ahí ahora está. ¿escuchas? Sí. Siento personalmente que lo que está pasando es una burla total al pensamiento crítico. Es una burla permanente a la inteligencia que nosotros manejábamos como lógica. Es burlarse de pasar los muertos de Palestina y reírse. Pasar los pobres de cualquier lado y reírse, burlarse, no hacer nada, al contrario. Entonces yo siento que si hoy hay un repliegue para mí, es para conservar el sentido y el deseo de vida. Que no me gane la tristeza que significa esto. Para en un segundo momento, me sigo reuniendo con gente, pero estamos todos tristes, estamos todos impotentes. ¿Cómo podemos soportar la burla continua al sentido de la vida? Permanente, por donde lo busques. Y si no, son críticas que no le hacen cosquilla ni al... Es decir, me parece a mí que es tan brutal lo que está pasando, tan brutal, que no es... me parece que no es ilógico sentirse mal y estar paralizado en este momento, por un tiempo, digamos. Sí. Porque ni siquiera es de derechas e izquierdas, es alevoso, por lo menos en la Argentina. Ahí, Cristina, te interrumpo para conectar lo que tú dices. Bifo dice, si no hay salida, si el poder es demasiado desigual, el poder general, hegemónico, entonces, ¿qué nos queda? Y Bifo dice, desertemos. Fíjense, ¿no? Para pensar, ¿no? Suena feo para el espíritu crítico. Algo nuevo y creativo, porque si no vamos a criticar a los grupos que antes discutían, qué sé yo, pavadas, porque eran a lo mejor pavadas, y hoy deben tomar una posición más seria, porque hoy es más serio el problema, es grave. Ahora, si desertemos, es la consigna, o bueno, una vía no posible. Desertemos de lo conocido, me parece. Yo diría desertar de lo conocido, porque lo conocido ya no le hace, por ejemplo, yo siempre a veces pienso, ¿qué hace el Papa que no se va a Israel y se plantifica en Gaza? ¿Qué hace? Todo lo que haga no me interesa entonces. Claro. Porque si las organizaciones enormes que habíamos constituido para defendernos justamente del individualismo, de las diferencias enormes, no sirven ya, ¿en qué podés confiar? Claro, lo que pasa, Cristina, es que la aceleración neoliberal ahora actual
ha bloqueado todo tipo, los estados son sumisos a la dinámica y a la lógica globalizada, ¿no es cierto? Por eso, si yo pienso el desertar, me parece desertar en el sentido de olvidarnos de las estructuras que estamos manejando para que aparezca algo nuevo. Ahí está. Ese es el punto, Cristina. Es decir, desertar, retroceder, evadirnos, fugarnos, pero para encontrar nuevas herramientas, nuevas armas para combatir. Y además para conservar nuestra pulsión de vida. No puede ser que se burlen así de la vida, de la inteligencia, de la historia, como si fuéramos plantas por poco. Claro. No me animo a decir niños. Claro. Ahí Bifo se apoya casualmente en Deleuze Guattari cuando dicen vamos a desertar, puntos de fuga, pero para adquirir nuevas armas, para volver al combate, digamos, ¿no? Es decir, un desertar activo, ojo con eso, ¿no? Pero lo vamos a ver el próximo lunes, lo de Bifo y el desertar, que me parece terrible, ¿no? Pero bueno. Sí, pero no en el sentido de huida, me parece, sino de captar. ¿De qué otra manera? ¿Por qué? Porque las maneras antiguas ya son anteriores, son muy conocidas por el poder. Entonces son muy fáciles de alguna manera de destruir. No sé qué puede aparecer, pero tiene que ser otra cosa. Y no sé, no se me ocurre, por supuesto, desde mi pocos conocimientos, pero no desertar de la vida, cuidarnos de la depresión absoluta que nos puede agarrar, que lleva a los suicidios, que lleva a sentir que para qué todo esto, sino agarrarse justamente a los afectos para seguir, estar atentos a ver dónde sale, dónde puede estar. Ahí Cristina, Andrés habla de Nietzsche. Nietzsche habla de tres imágenes que son la del camello, que es aquellas subjetividades que cargan los valores establecidos, dogmáticos, el león, que es aquel que critica los valores establecidos, pero se queda un poco en la crítica, y el niño, dice después, donde aparecen flujos de novedad, flujos de creativos, de la novedad, de lo nuevo. Eso es importante. Bueno, Pablo y Luciana. Sí, es decir, digamos con la línea del pensamiento crítico, que se supone que nosotros estamos cerca del pensamiento crítico. Sí. Pero fíjate cómo la noción o percepción que podamos, o el sentido que le demos al pensamiento, a qué es el pensamiento crítico, implica esas primeras deserciones. Porque en todo lo que hemos venido en estos años leyendo y reflexionando colectivamente, primero nos hemos dado cuenta que el pensamiento no es una realidad sola. El pensamiento sin emociones, sin afectos, sin deseos, no tiene sentido. Se puede convertir en un monstruo de la razón, como lo diría Nietzsche. Entonces, deberíamos hablar de sentipensamientos. ¿Y qué significa ser crítico? Estar solo en función de lo que el otro está haciendo. El otro me está destruyendo. Siempre en función de la resistencia es pensar en función del otro. Nos volvemos expertos en trabajar los dispositivos neoliberales, en trabajar todas las presiones que estamos viviendo, pero estamos mirando, como diría Nora, como nos lo dijo hace poco, desde la creatividad. Somos críticos para quedarnos en la criticidad y no para abrirnos espacio a la creatividad y a romper esos dispositivos que no son solo dispositivos externos, son dispositivos que están dentro de nuestras subjetividades, en nuestra manera de pensar. Si ustedes recuerdan Deleuze, y lo relaciono porque me ha impactado mucho, él nos dice que el Estado no existiría si no existiera en nuestra mente.
Nosotros somos los que creemos en esas jerarquizaciones. Incluso nosotros en nuestras críticas hablamos de los de arriba y los de abajo. Y terminamos dándole mucho más valor a lo que hagan los de arriba en nuestra idea jerárquica que la potencia que tienen los que llamamos de abajo, los pobres, los excluidos. Entonces mira cómo la deserción pasa porque nosotros repensemos y en nuestros lenguajes y en nuestros significantes empecemos a apropiarnos de lecturas y de interpretaciones que nos permitan crear otros escenarios, salirnos del esquema, salirnos de ser el enemigo de los que dominan para construir otras alternativas, salir de los que nos tienen encausados, encriptados, por decirlo en el lenguaje digital, en una manera de mirar. Mira, yo te lo he dicho muchas veces, para mí esto que estamos haciendo hoy 23 compañeras y compañeros de sentarnos a pensar, esto es tremendamente enriquecedor. Y estamos utilizando las herramientas que las fuerzas en la dinámica del sistema se han creado. Si no, yo no hubiera tenido la oportunidad de conocerte y de estar hoy aquí reunido con ustedes y sintiendo que no estoy solo y sintiendo de que sí hay alternativas y de que podemos construirlas. Entonces, a veces en nuestros lenguajes y en nuestra reflexión, en nuestro pensamiento crítico, hay una carga de pesimismo, de impotencia, y esa gente vive feliz mientras nosotros creemos y le hacemos resonancia a ese discurso de temor y de incertidumbre que nos quieren imponer. Como decía Andrés, hoy en muchas partes de este planeta y particularmente de América Latina, una sociedad se está debatiendo y se están construyendo nuevas formas, se están desarrollando. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Y qué sería interesante, como en tu segunda parte de la pregunta que tú nos hacías, en la propuesta que nos haces de esta reflexión? ¿Cómo es necesario que recojamos el zapatismo, lo que hacen los indígenas aquí en el Cauca, lo que hacen los campesinos, lo que están haciendo las comunidades urbanas en Bogotá? Hay unos procesos interesantísimos, hay unas juventudes asumiendo unos retos importantísimos que nadie los conoce, que no tienen la oportunidad de compartirlas siquiera. Eso es lo que debería ser realmente la potencia del pensamiento crítico, no el criticismo en función de estar en función de lo que los otros nos imponen, sino la capacidad crítica de recoger todas esas creatividades insignificantes pero muy valiosas que se están construyendo en este momento en nuestros territorios y en nuestro planeta. Claro, bueno, pero Pablo, tú sabes, acuerdo totalmente con lo que dijiste. Ahora, si vos vas a grupos del pensamiento crítico, grupos políticos, etcétera, y vos le planteás que la sociedad, el poder establecido, tú que hablaste de jerarquías, ¿no? Hablaste de jerarquías, ¿no? Como que lo tenemos en la cabeza, las jerarquías. Ahora, vos le hablas a un pensamiento crítico y le decís, ahora, ¿cómo puede ser que sigamos sosteniendo, por lo menos en los discursos críticos, el mismo sistema imperial, vertical, de poder del Estado, las instituciones y abajo el pueblo, que puede estar activo políticamente cada 4 o 5 años, lo que sean, según cada país, ¿no es cierto? Es decir, y los pensadores críticos te miran y te dicen, ¿cómo? Es decir, como que el pensamiento crítico naturaliza las estructuras de poder. Algunos pensadores críticos, ¿no? O si por ahí lo visibilizan, dicen, no, pero eso, pensemos un poco más
¿qué es lo que podemos hacer ahora para las relaciones de poder o para el partido tal o el partido cual? ¿No? ¿Cómo puede ser? Yo me pregunto seriamente, ¿cómo puede ser que sujetos que están dentro del pensamiento crítico sigan sosteniendo y naturalicen la jerarquía de poder del Estado, las instituciones y abajo el pueblo, la sociedad, etcétera, ¿no? Es decir, y vemos y todos decimos, los políticos son corruptos, en todos lados escuchamos esa consigna. Ahora, cuando vos hablas con un tipo de pensamiento crítico, no, es como que no pasa nada. Sí, son todos corruptos, pero lo que pasa y lo van acomodando para seguir con los proyectos institucionales dentro de esta corrupción generalizada, ¿no? Yo no digo que ya se caiga el Estado, ¿no es cierto? No es ese el punto, sino el pensamiento crítico, que no lo puede tener, por lo menos que lo analice, que lo vea en profundidad, después diga, bueno, a ver, ¿cuáles pueden ser las estrategias a futuro, en algún momento, que esto se cambie? Como en otros momentos había otras estructuras sociales que fueron modificadas. Pero yo no veo en los discursos que se critique, se sostenga esta crítica hacia el sistema jerárquico, ¿no? Aparte, el pensamiento crítico sigue pensando en los binarios, ¿no? Esto y lo otro, ¿no? Siguen los binarios impuestos, que son las formas hegemónicas del poder. Entonces, por eso percibo, no soy yo, no soy ningún lúcido, pero siento y lo comparto con ustedes, que ahí está el pensamiento crítico, navegando en una desorientación total, por supuesto, con consignas que son muy respetables, estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Lo colonial, ¿no? Los procesos, el capitalismo, todo eso, pero falta algo, falta consistencia. Pero bueno, porque la otra pregunta es, bueno, doy el paso. Luciana, después Andrés y Gerardo. Hola, buenas noches. Sí. Yo entré tarde porque estaba en la clase de marxismo, donde justamente estábamos viendo el tema de la alteridad y la esclavitud. Cómo se busca deshumanizar al esclavo a través de lo que van a hacer como racismo. Bien. Y destruirlo de esa forma y justificar toda esa institución. Ahora también, como estábamos diciendo acá, hay un paralelismo donde lo que se persigue también es eso, la deshumanización del otro, y a través de toda la tecnología y todo ese proceso que se da. Pero también hay gérmenes de lo contrario, de una reacción frente a eso, y yo me vino a la mente un pequeño hecho, ¿no? Un pequeñísimo hecho. El otro día mis hijos juegan en red, como todos los niños juegan en red. Sí. Es juego donde se conectan chicos de todo el mundo. Hay uno que se llama Minecraft, que es un juego siempre de construcción de mundos. Y bueno, mi hija iba caminando por ese mundo, iban otras personas de otros lugares, qué sé yo. Y alguien había puesto arriba de una construcción un cartel gigante que decía liberen a Palestina. Y ella gritó y me dijo, mamá, venía a ver, porque bueno, ellos me tienen que soportar a mí, ¿saben? Muchas cosas. Y venía a ver, y estaba sorprendida por eso, porque ella sabía lo que significaba. Ella tiene 9 años y sabía lo que es. Entonces hay una conexión pequeña que se va creando y se va produciendo, a pesar de que, bueno, la hegemonía puede con todos los medios y tiene la fuerza de los medios, pero los medios también están empezando a dar lugar, se están haciendo lugar otros grupos, de a poco, en todos lados. Y es un germen de algo. Exacto. Ahora, Luciana, fíjate, tú hablaste del marxismo, ¿no? La pregunta es, la caja de herramientas potente que ha sido el marxismo, también tiene que hacer su propia autocrítica, ¿no? Es decir, ¿cuál era el lugar de las subjetividades para el marxismo? La lucha de clases, del proletariado con la clase poderosa, la lucha de clases, es decir, eso predeterminado que iba con el proceso, ¿no? La caída del capitalismo, toda una serie de cuestiones que al final, quizás, es una pregunta, con el proceso en Rusia, no cayó
en un poder brutal, hasta genocida, con el estalinismo, ¿no? Es decir, porque no tomaba en cuenta a las subjetividades, no tomaba en cuenta al sujeto, por eso perseguía a los homosexuales, perseguía, ¿no?, al poeta, porque todos eran disidentes, por ejemplo. Digo, no quiero entrar en el análisis del marxismo, digo... Es verdad, es cierto. Claro, no tenemos que también salir de viejas herramientas conceptuales que son muy poderosas el marxismo, fueron muy poderosas, pero que tienen que ayornarse a una política más actual, ¿no? Tomando, por ejemplo, incorporando los movimientos feministas, que en parte lo están haciendo, ¿no? No solamente ya no hay casi el obrero clásico, ya no estamos en el capitalismo industrial, ¿no? Es decir, hay otros lumpen, hay un montón de gente del pueblo, entonces tendría que acercarse quizá un poco, digo, porque estamos hablando de lo crítico y el marxismo ha sido un proceso crítico enorme. Claro, siendo una época de crisis se tiene que producir una síntesis que sea inclusiva. Y claro, y cuestionarse, porque si un movimiento crítico no se cuestiona a sí mismo, pierde el espíritu crítico, ¿no? Bien, Andrés y Gerardo. Roberto, uniéndome con lo que estabas mencionando, en términos del pensamiento crítico y de la historización del mismo pensamiento crítico y de Marx, con el marxismo, pues él estuvo en la revolución, ¿no? Allá se inició, fue fecunda y pues hasta el día de hoy con el curso que la compañera que me antecedió venía tomando del marxismo en Latinoamérica, allí se hace una radiografía de cómo Latinoamérica también es una semilla fecunda para el pensamiento crítico, ¿sí? Que es distinta totalmente por el lugar en donde nos situamos, ¿no? El lugar donde nos situamos creo que también genera una divergencia porque no es lo mismo pensar a Inglaterra del siglo XVI a lo que estaba pasando en 1492 en Latinoamérica. Entonces, pues son cosas distintas, por lo tanto también se debe, pues creo yo, historizar el momento en donde estamos tratando de analizarlo, ¿no? En este momento estamos pensando la vida, ¿sí? Y la vida como germen, como nacimiento, ¿sí? Pues tiene múltiples cosas, una de ellas pues es lo que nos antecedió, y creo que Karina Ochoa decía una frase que a mí me estremeció, me llevó a una irrupción interna, digámoslo así. Ella decía, es tan fácil analizarnos a nosotros mismos que si nos miramos el estómago, ¿sí? Allí en esa bolita que tenemos en el estómago, nosotros tenemos no sé cuántas generaciones detrás en términos científicos. Si analizamos desde allí, pues ya tendríamos que analizarnos históricamente, y eso es analizarnos desde donde estamos hoy situados, pero también hacia atrás. Y creo que ese análisis, pues el pensamiento crítico lo ha venido germinando desde el siglo XVI con Karl Marx, no solamente porque quería la irrupción del capitalismo, la destrucción del mismo, la misma que nos está llevando hoy al declive cataclísmico, pero también por la misma realidad individual, ¿no? Creo que la realidad individual de Marx también dice mucho cuando nos analizamos cuál fue su lugar de efervescencia, su momento, y pues de la misma manera aquí en Latinoamérica también hay muchos pensadores que lo han venido haciendo. Tenemos pues un prócer, digámoslo así, el señor pedagogo, se me va el nombre ahorita, el pedagogo brasilero, Paulo Freire. Paulo Freire también en su momento gestionó y sigue gestionando, a pesar de que su historia fue contada hace 40 años atrás, pues parte de su historia todavía es tan relevante como hoy en el siglo XXI. Entonces creo que el pensamiento, como bien lo decías, es crítico, pero también es autocrítico, ¿sí? No se queda solamente en la crítica hacia afuera, sino también en la crítica hacia adentro, y desde esa crítica de adentro pues se van gestionando, como lo decía la compañera, nuevas cosas. A través de los medios se están gestionando mil cosas. Por ejemplo, aquí en Colombia recientemente, afortunadamente pues con el gobierno que tenemos, se están gestionando pues el romper con ese poder. Ahí se cortó. Bueno, acá Nora plantea en el chat el arte, ¿no? Fíjense qué interesante.
el arte que se como... viene gestionando en Venezuela. Sí. Entonces, creo que la realidad de cada uno de nosotros pues se puede analizar. Andrés, se te está cortando. Andrés, se está cortando, no se escucha bien, no se escucha. Pero lo que te quería decir, Andrés, es que acá, mientras vos estabas hablando, Nora planteaba el tema del arte también, ¿no? La creación artística como potencia de creación. Entonces, el campo de resistencia, el campo de la izquierda, el campo de lo que sea, ¿no? Como alternativa a los poderes enajenantes que nos dominan, el tema es, tiene que ser el partido marxista, por ejemplo, estoy diciendo una cosa, o los partidos que colonizan o quieren colonizar las calles a partir de sus banderas y hegemonizar los movimientos. La pregunta es, ¿no tendría que ser algo mucho más abierto la resistencia? Incluir artistas, incluir diversos protagonistas que son las bases de la sociedad, ¿no? Las comunidades, el movimiento feminista, los artistas. Fíjense que las movilizaciones en las calles cada vez son más artísticas, ¿no? Cada vez hay música, hay teatro, hay danzas, en las propias movilizaciones políticas, en los movimientos feministas también. Es decir, no implica el tema fundamental de incorporar y no ser solamente el partido de referencia el que tenga que hegemonizar. Claro, toma la estructura de poder, entonces nadie se autoriza a sí mismo como la posibilidad de ser un agente de transformación, que es lo que todos tendríamos que ser, ¿no? Me parece que ese es un elemento fundamental para la posibilidad de un cambio social, un cambio de paradigmas. No bajar banderas de lucha, al contrario, hacerlas más radicales y abiertas y múltiples y colectivas. Gerardo. Yo también una disculpa porque entré tarde, estaba en un evento sobre cuestión de educación popular. Mi opinión es la siguiente, y voy a hacer referencia al espacio que tengo en el Facebook y que ha llamado mucho la atención desde el inicio del 24 de este año, donde le cambié el nombre. Durante 4 años solamente tenía 300 personas, pero fue un trancazo haberle llamado locura sociológica, zapatista, decolonial. Tengo 1100 personas en lo que va de este año. O sea, parece que hay una identificación. O sea, los que estamos aquí, en ese espacio, somos unos locos, porque estamos en contra de la normalidad, ¿sí? Y porque hemos entendido en tantos años, o sea, yo como un viejo de 66 años, me parece que algo de lo que he aprendido como maestro es que ha servido para un cacahuate todo lo que he enseñado y todo lo que he aprendido. Y como dicen los cubanos que han vivido una revolución, ahora el chiste es desaprender. Aún los propios cubanos que están viviendo una revolución dicen, no, o sea, esa revolución ya no está funcionando bien. Por lo tanto, hay que desaprender todo esto. Exacto. Y eso ha llevado a toda América Latina a hacerse un cuestionamiento crítico, porque esta normalidad nos está llevando al carajo. Y bueno, en México estamos, ¿cómo se llama? En este 16 de septiembre, que yo no sé qué demonios estamos festejando. Hablando del pensamiento crítico, lo hemos, ¿cómo se llama? Tarareado cada vez que enseñamos la materia de ciencias sociales. Y cuando hablamos del pensamiento crítico, nos apoyamos en el marxismo como un pensamiento crítico contra el positivismo funcional. Pero ¿en qué se ha convertido el marxismo? En toda una doctrina que generó precisamente las grandes revoluciones que cambiaron Europa. ¿Y en qué se ha convertido en un pensamiento crítico del capitalismo? Que para el caso es lo mismo, estamos hablando de una competencia que se ha convertido en una guerra, porque obviamente ninguno de los dos piensa de manera crítica realmente, sino simplemente para hacer daño los unos a los otros. Y me estoy refiriendo a que todo esto se está limitando
al territorio de Europa. Y esa guerra lo han exportado. Ese fascismo lo tenemos hoy con Milei, ese eurocentrismo en el cual seguimos viviendo, y que simplemente no hemos podido adoptar un pensamiento único, un pensamiento latinoamericano. Enrique Dussel en México y antes en Argentina habló por primera vez de la filosofía de la liberación, pero se dedicó 10 años de ese periodo, estamos hablando de los 80, a revisar a Marx de esos escritos que nunca fueron tomados en cuenta dentro de su teoría, y lo descubrió haciendo referencia a un Marx latinoamericano. O sea, y eso es lo que tenemos que abocarnos hoy en día. Si vamos a darle una fuerza filosófica a esta teoría decolonial, porque eso es lo que me he dedicado en este espacio de locura sociológica zapatista decolonial, es precisamente armar todos estos tinglados, y lo mismo acercarnos a esa organización tan hermosa que está surgiendo en todo el continente americano, que es Abya Yala, el zapatismo, y todos los demás grupos originarios de Canadá, son los que pueden propiciar precisamente, si cimientan con claridad esa postura decolonial, basándose en esa filosofía de Marx, de ese Marx desconocido, latinoamericano, puede provocar precisamente la posibilidad de un cambio, pero de un pensamiento, repito, que proponga como salida la liberación, la emancipación, y dejémonos de hablar de crítica, porque aquí no vamos a hacer crítica, vamos a construir algo diferente, y no estar pensando en hacer crítica de la desfachatez que ha generado precisamente este capitalismo. Me parece que esa también sería mi propia interpretación del autor que está manejando. Hay que ser creativo, y creativo implica el uso de un concepto que nos aleje de esa dichosa guerra ideológica. Aquí en América tenemos que hacer algo totalmente diferente. Ellos se quieren matar, que se maten, pero no nos lleven a nosotros al mismo hoyo, y tenemos que, por lo tanto, liberar a todos, y entre ellos a este país que está jodiéndose y que puede levantar precisamente todo un movimiento fascistoide, porque se está apoyando en él para tratar de generar ese conflicto, y no se diga lo que va a pasar en las elecciones de Estados Unidos, que va a ser parte de ese pilote. Y por favor, yo no voy a hablar de Andrés Manuel y no voy a hablar de Morena. Cometió el gravísimo error, creyó Enrique Dussel, que capacitando generando cuadros en Morena iba a generar algo. Perdón, es un partido del propio sistema. Está recuperando mentalidades que se quedan en Morena, pero que no suben, porque está totalmente bloqueada la posibilidad. Y si llegaran a subir, se dedicarían a decir y hacer exactamente lo mismo que los políticos grillos del sistema, PRI, PAN, PRD, lo que sea. Todos son iguales. El sistema simplemente no permite que exista esa posibilidad ni de crítica, porque no existe crítica. Todos piensan lo mismo, que haya una reforma judicial y lo que sea. Por favor, eso no se lo cree nadie. O sea, las leyes no cambian a las personas. Las personas son las que se van a seguir dedicando precisamente a ese nivel de corrupción que permita precisamente violar las leyes, por muy buenas que sean, y eso pasa en cualquier parte del mundo. Bueno, aquí hay que tener que pensar en otra cosa. Claro, bueno, Gerardo, tomando lo que tú dices, me parece genial, la crítica, ¿no? Es decir, quedarse solamente en la crítica. La crítica solamente tiene que servir para la construcción o la producción de algo afirmativo. La crítica como negativo, es decir, como deconstrucción, como ruptura de la superficie, de lo dogmático, de lo social, del tejido social dominante, tiene que servir solamente para la posibilidad de construir lo positivo.
lo afirmativo. Entonces, que me parece que por ahí, porque me parece que la crítica por ahí que se esclerosa, cuando la crítica se esclerosa, queda solamente una cuestión crítica desfasada y a la vez no tiene llegada a la producción de algo nuevo. Por eso la vitalidad del zapatismo, como dice Gerardo, la locura sociológica, zapatista, etcétera, ¿no? Habló de 2 puntos: locura, ruptura. La locura es casualmente un punto de ruptura en el pensamiento normatizado, ¿no? que tiene una connotación. Por eso Deleuze y Guattari hablan del esquizoanálisis, tomando la locura como una referencia, no lo patológico, sino la flexibilidad de las conexiones representativas, los flujos anímicos, etcétera, que del esquizofrénico tomado como un elemento, un instrumento de ruptura esquizoanalítica, ¿no? Por un lado, y zapatista, por otro lado, que dice Gerardo, que también, ¿no?, está vivo. Fíjense la diferencia de la crítica zapatista con los sistemas institucionalizados, están muy alejados unos de otros. Me parece, por supuesto que tienen, porque han logrado una conquista importante, ¿no? Entonces, pero mandar obedeciendo, ¿no? Ellos han hecho un traspaso del poder militar cuando conquistaron y lo dejaron al sistema, lo abrieron a la comunidad para que la comunidad organizara los sistemas de poder. Acá no, todos los partidos quieren ocupar los lugares de poder. El vértice de la pirámide de poder en el Estado y las instituciones la quieren tomar los propios gente de izquierda, ¿no? Cuando suben arriba, en los sillones del poder, se mimetizan con la dinámica global. Yo no sé si hay... El peligro que tiene el zapatismo. Por eso el zapatismo lo quieren matar. Claro. Porque la alternativa que está planteando el zapatismo es la vida. Y eso, para alguien que plantea como base fundamental del sistema, que es la muerte, entonces, y obviamente la defensa de la naturaleza, ahí están volviendo nuevamente a tratar de activar la cuestión de los megaproyectos, por ejemplo, los megaproyectos de muerte. Hay todo un estudio. Claro. Y un detalle nada más sobre la reforma judicial. Algo que estaba diciendo Morena es que el motivo por el cual existía una crítica precisamente a lo que está planteando la reforma es porque hay algunas fuerzas y algunos jueces corruptos que están amparando para impedir precisamente que se lleve a cabo el megaproyecto. Perdón, no es cierto. Los que se están amparando contra el megaproyecto han sido las comunidades indígenas, sí, por lo que ha prohibido esto. Y si hay jueces que les han dado la posibilidad de ampararse, ¿y qué está haciendo Morena como argumento? Está atacando a esos jueces por permitirles ampararse a comunidades por lo que están generando precisamente esos megaproyectos. Son muchos megaproyectos, son muchas comunidades que hoy en día están en peligro de desaparecer con el extractivismo y todo eso, y lo está viviendo todo el continente americano. Es parte precisamente de estos proyectos de muerte del sistema hacia las comunidades indígenas. Lo mismo, Gerardo, lo mismo pasó con Ecuador, cuando vimos cómo piensan los bosques de Eduardo Kohn, ¿no es cierto? Y el compañero Eduardo Kohn, que es un de los pueblos originarios, ahí no recuerdo el nombre en este momento, casualmente resistieron la invasión petrolera de las máquinas petroleras que iban a destruir toda la parte de la selva, ¿no? Y resistieron, y el propio poder progresista, el Estado progresista, le decía que eran unos infantiles que, persistieron en la lucha y lograron frenar la invasión de las maquinarias petroleras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, claro, eso no sale en ningún lado. Y por supuesto, el movimiento zapatista es un grano del culo para el sistema, para la alineación, ¿no? Porque casualmente esto es gestionar un mundo hegemónico, un mundo igual, ¿no? Y que dentro de ese mundo igual, por supuesto, que va a haber reacciones de izquierda, gobierno más o menos, pero en general el zapatismo es una alarma que está prendida permanentemente y que la van a querer
atacar, obviamente. Así es. Bien. ¿Alguien más que haya levantado? No sé qué opinan. Llevamos 1 hora y media. Bueno, la otra pregunta era ¿cuáles son los campos de batalla que hay que lidiar? ¿Dónde están los campos de batalla? ¿Son solamente los campos de batalla a través del voto y elegir un partido político? ¿Esos son los campos de batalla? ¿O los campos de batalla tienen que ser la propia vida? Y si la propia vida tiene que estar esparcido por todos lados. Andrés. Andrés. Sí, Andrés. Andrés. Quería decir que el campo de batalla más grande es el de la subjetividad, porque si son subjetividades capitalistas, pues... No, se corta, Andrés. El resultado va a ser capitalista, pero si es una... Perdón. Se corta. Bueno, se nos perdió Andrés. Se fue en el sistema capitalista, lo devoró, lo chupó. Le decía que... ahí está, Andrés, ¿puedes hablar? Sí, Roberto, Sí. Es que el tráfico creo que es el bus y eso, entonces, Sí. que estaba diciendo que el campo de batalla que ahorita se está gestionando es el de la subjetividad. Es por eso que pues ahorita dentro del relato de las emociones también se está gestionando un capitalismo, ¿no? Y ahí se encuentran pues esas efervescencias del momento donde aparecen la emocionalidad, digámoslo así, esquizoide, la misma representante de Milei y otros tantos, ¿no? Y pues sí, es el campo subjetivo. Aparte de que es subjetivo, pues también es social, porque el grupal pues también mimetiza la misma práctica, ¿no? Entonces, desde la subjetividad hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Creo que ese es el campo de batalla que ahorita se está pues realizando en términos generales, subjetividades y grupos, o bueno, sí, agrupaciones. Perfecto, Andrés. Andrés, como ven el ruido que genera, Andrés siempre va, porque la hora lo toma a la vuelta del trabajo y está en el bus, ellos están como 2 horas allá en Colombia, y siempre se conecta a través, mientras va en el colectivo, en el bus, no sé cómo le llaman allá, así que es el nómade del grupo. Bueno, la subjetividad, vamos a ver el próximo lunes con Bifo el tema de la subjetividad. Bifo lo toma las subjetividades, toma la mente, el cerebro, las subjetividades, la infoesfera y un montón de cosas, pero lo toma desde el punto de vista cuando la subjetividad es social. Cuando habla de subjetividad habla de la sociedad también, ¿no es cierto? Es decir, no habla del individuo capitalista, neoliberal, ¿no? Etcétera, ¿no? Vamos a ver todo este tipo de cosas, ¿no? Y vamos a percibir. Me parece que Bifo es uno de los que toma una visión más integral dentro del pensamiento político, ¿no? Un poco escéptico, un poco nihilista por ahí, pero bueno, es brutal en muchos análisis que toma, pero me parece fundamental para alertarnos, para que estemos un poquito más alertas y más atentos a lo que nos está pasando. Porque si ustedes ven en su propia vida, cada vez estamos más fagocitados en nuestros propios estados de ánimo, en nuestros propios estados de alerta, ¿no? Decimos, hay que estar alerta, pero nuestros sistemas de alerta están cada vez más apocados, más disminuidos. Pablo. Sí, no, a mí me parece que es muy interesante y eso lo hemos venido trabajando. Estoy de acuerdo con Andrés. Hoy la gran disputa es la subjetividad. Tal vez siempre lo fue, pero nunca se había achicado tanto el planeta con los medios y el desarrollo de las fuerzas productivas de tal manera que hoy los acontecimientos nos atraviesan, impactan en nuestras subjetividades, producen malestar
producen deseos de cambio, de transformación, y como decíamos, esos deseos de cambio y transformación también pueden ser propuestos por fuerzas neofascistas que lo que proponen es destrucción como salida, pero es una alternativa la que está planteada allí. Obviamente no es la más óptima, ni más faltaba, pero lo que me parece interesante es que podamos, desde lo que estamos haciendo, reconocernos como parte de ese proceso transformador, porque a veces nosotros hablamos como de los otros. Exacto. Y tal vez tú lo señalabas ahorita, nosotros somos los primeros en colocarnos en ese proceso de transformación y cambio. Yo les cuento en mi cotidianidad, en las relaciones que a diario construyo, en esa inquietud se ha vuelto un referente estos espacios. Es un referente afectivo, es un referente en términos de pensamiento, de potencia, que posibilita que yo motive a otros, proponga a otros y a otras la posibilidad de pensarnos, de trabajarnos, de construirnos, de abrir espacios. Pero lo que me parece que es el gran reto para los que de alguna manera nos hemos movido en estos espacios es superar una idea mesiánica o una idea egocéntrica y realmente hacer el ejercicio del diálogo y la conversación un proceso de construcción colectiva, de creatividad. Me llamó la atención que una compañera en su intervención dijo, no, yo hoy me presenté, hoy sí participé porque precisamente no había un autor, no había una referencia, no había un otro superior, no. Bifo y todos los demás, el mismo Marx en su dimensión humana, ese es un personaje que nos enriqueció, pero también vivió su tiempo, sus circunstancias, también sus, me imagino, sus indecisiones, sus ambigüedades. Eso es parte de la vida. Entonces, el que nosotros podamos asumirnos así, y reitero mi complacencia de volver y espero continuar y enriquecerme con todos los planteamientos del compañero Gerardo, de las compañeras, porque ahí estamos construyendo. Bueno, sí, totalmente, Pablo. Ahora, una pregunta, mientras hablaba estaba pensando, ¿no? Para seguir dialogando contigo, Pablo. La pregunta es, ¿cuánto, a ver, cómo plantearlo un poquito? ¿Cuánto es lo que, porque el sistema, digamos, el sistema global, cada vez está más atento a las subjetividad, ¿no? Como hablamos, la cuestión ahora son las subjetividades, es decir, la gran maquinaria del sistema mundo, si ustedes quieren, la gran maquinaria del sistema mundo toma, más allá de generar, ¿no es cierto?, con el capitalismo y las tecnologías y todo esto, pero quebrar las subjetividades, es decir, programarlas para que estén todas alineadas. Ahora, si nosotros planteamos un pensamiento crítico, tenemos que estar alerta, porque si el sistema se penetra en nosotros en cada momento, en cada instante, y no solamente a nivel consciente, sino a nivel inconsciente, tenemos que estar muy alerta para poder deconstruirnos. Por ejemplo, Pablo, el cristianismo. Seguimos todavía con la vieja cuestión, las viejas imágenes por un lado que son positivas, ¿no? La de solidaridad por el otro, etcétera, etcétera, el trabajo, todas esas cosas morales que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto de todas esas impregnaciones de la vieja moral, del sacerdote que llevamos adentro, cuánto nos están frenando
¿Cuánto nos está frenando para realmente tratar de generar nuevos flujos a la manera de Leuciana, lo que sea, ¿no? Digo el cristianismo como uno de los grandes opresores históricos de la humanidad, que no se ha quedado atrás, si bien no le sirve al sistema capitalista, pero lo utiliza también para someter y para culpabilizar a las subjetividades. No hay nada mejor para el sistema capitalista que sujetos culpógenos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de toda esa pesadez, de esa opresión, de la mala conciencia nietzscheana, del resentimiento hacia el otro, chicos, seguimos con esa mierda metida adentro? Y ahora, ¿cómo sacarla? No sé, yo no sé, no tengo muchas salidas, pero hay que luchar contra eso. Me parece que estar en la posición de alerta, atentos y luchar contra eso, genera, y otra cosa, no la felicidad, sino las pasiones alegres, ¿no? El sistema cristiano también no nos queda en el tema del sufrimiento, del padecer, de generar, ¿no?, para una vida futura. No, la felicidad, las pasiones alegres tienen que estar acá en nuestro propio territorio, en nuestro propio mundo, entre nosotros. Es decir, no pensar en un futuro, acá vamos a padecer, acá vamos a sufrir, ¿no? Y allá, porque hay un mundo luego de la muerte, si te portás bien, si haces todo bien, si estás adaptado a todo, vas a tener una vida mejor espiritual, ¿no? Entonces, es decir, todas estas cosas las llevamos impresas. Desde que nacemos vamos llevando esas marcas históricas. ¿Cómo nos sacamos eso de encima? Es la gran pregunta, entre otras, ¿no? Y es una pregunta política. Es una pregunta política, no una pregunta religiosa. Roberto, perdón por tomar la palabra, creo que ahí me uno a lo que estás diciendo, y es precisamente pues el cristianismo y más allá. Sentémonos desde las bases de donde nosotros nos enunciamos, y es Latinoamérica y están los pueblos originarios, y pues allá aparece la emergencia también y la urgencia, ¿no? La urgencia por una espiritualidad distinta, digámoslo de ese modo, ¿sí? Exacto. El cristianismo tiene cosas buenas, como bien lo mencionaste, pero también tiene cosas malas, ¿no? Entonces, creo que es pensarnos desde una espiritualidad que sea consecuente con nuestra realidad. Y esa espiritualidad es la que no solamente nos va a llevar a centrarnos en nosotros mismos, o sea, en el ego, sino de pronto nos saca hacia ese nosotros, o esa construcción que, por ejemplo, plantean los zapatistas, que plantean diferentes pueblos, ¿sí? Los africanos también, los de Asia también, ¿sí? Entonces creo que pues esa parte espiritual es algo de la misma subjetividad que tenemos que despertar y que llevar a otro nivel, no solamente en el discurso, sino en la práctica, y pues eso se ve de pronto un poco en la movilización social, ¿no? Claro, allí todo nace y emerge de una manera que nadie lo predispone, sino que se va dando, y pues de alguna manera también se va creando en el mismo movimiento. Pero Andrés, fíjate que tú hablas de los pueblos originarios y otro tipo de espiritualidad que me parece que lo que tenemos que rescatar. No somos sujetos espirituales, es decir, tenemos que replantear lo que es la espiritualidad. Las comunidades tenían una relación con el universo que nosotros no la tenemos. Nosotros no tenemos un vínculo con el universo, no tenemos ni la presencia nuestra en el universo, ni la presencia del propio universo en nosotros. Hay una desconexión, por eso destruimos la naturaleza, por eso la naturaleza está al servicio nuestro, entre comillas, ¿no es cierto? Es decir, perdemos esa sensibilidad hacia, es decir, tenemos que descentrarnos en nosotros para generar un contacto. Cuando nosotros hablamos de nosotros, hablamos como un individuo, ¿no? Como un individuo que quizás está alrededor de nuestra piel para adentro, pero no podemos existir sin el contexto, sin estar situados con el otro, pero no solamente con el otro, con los objetos donde pisamos, es decir, pero todo eso está cercenado, es como un recorte a través de nuestra piel, no podemos ir como sujetos individuales.
Es decir, tiene que haber un proceso de descentralización, ¿no? Bien, Gerardo. No sé si Pablo Pues sí, perdón Pablo, no sé si quedó algo contigo, Pablo, disculpa, no sé si con la vorágine, ¿quedó algo, Pablo? No, de mi parte creo que están abiertos los caminos. Bien. Creo que algo que tú señalas me parece muy interesante y es cómo enriquecernos no solo de un lenguaje y de un pensamiento crítico, sino de una expresividad creativa, de una expresividad donde el arte, donde expresiones que rompan esas lógicas y esas tramas en las cuales se desenvuelven nuestros pensamientos y nuestros deseos. Un compañero, Walter, decía en los mensajes cómo recuperamos el cine, cómo recuperamos la música, la nueva trova. Recordemos el papel de la nueva trova en los 60, 70, cómo movilizó juventudes, cómo hay unos nuevos lenguajes para las juventudes, y eso a mí me parece que es muy importante que lo exploremos. Bifo nos lo va a proponer en la próxima reunión cuando reflexionemos en torno a eso, porque no solo podemos mirar lo digital y toda la tecnología en términos críticos y negativos, sino también en términos de un hecho inevitable, y es que está generando unas transformaciones en las potencias de los sujetos, en la construcción de subjetividad. Hoy todos los elementos digitales están potenciando las capacidades. Exacto. ¿En qué sentido y para dónde? Son parte de los retos que debemos adelantar. Y cómo llenamos estos espacios de diálogo con estos nuevos elementos. Bien, Pablo, vos sabés que le comento a todos, yo hace ya bastante tiempo, no sé, 1 año y medio más o menos, que estoy intentando hacer un encuentro experimental, ¿no? Es decir, experimental, con la consigna de deconstrucción, es decir, de construcción cognitiva, de construcción sensible, etcétera, etcétera, ¿no? No me animo, la verdad que no me animo, porque no sé qué puede suceder, porque si nosotros tomamos un diagnóstico, yo vengo de psicoanálisis, vengo de la clínica, ¿no es cierto? Por ahí tengo quizás un poco más acercamiento a esa herramienta, pero si nosotros estamos viendo que las subjetividades están colonizadas, ¿cómo la deconstruimos? Sería el tema, ¿no? Y cómo no armar un dispositivo, ustedes saben el poder de los dispositivos, que son los generadores de subjetividad, un dispositivo que posibilite el trabajo deconstructivo de nuestra propia subjetividad. Ahora, ¿cómo? Ahí la cosa está más difícil. Bueno, le comento esto porque surge ahora, en algún momento, si me animo, lo voy a plantear, y que se sume el que quiera sumarse bajo esa consigna, ¿no? Gerardo, discúlpame. Gracias. Mira, yo siento que la subjetividad hoy en día está atrapada en un nivel cada vez mayor de estupidez. O sea, eso es lo que... Y esa teoría a mí me parecía chistosa, simpática, pero resulta que es verdadera. La teoría de la estupidez la generó un sacerdote en Alemania de nombre Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer se enfrentó precisamente a la Alemania nazi, tuvo que huir de Alemania porque no estaba de acuerdo con esa manera, y lo agarraron, lo metieron a la cárcel, y allí escribió este extraordinario libro que se llama Teoría de la Estupidez, haciendo referencia precisamente a lo que generó en las mentes, en las subjetividades de la gente, quedando atrapada por el nazifascismo, por la imagen generado por el que difusionó, generó Hermann Hesse, si no me equivoco,
el máximo maestro de la imagen de Hitler, que fue el que generó todos los simbolismos del fascista, y está pasando exactamente lo mismo a través de los medios masivos de comunicación en Argentina, al levantar a un payaso y hacerlo chistoso, simpático, y que muy a pesar de todos los efectos que ha generado esa actuación tan estúpida, no nada más en términos psicológicos, sino en términos económicos, políticos, sociales, y sigue gobernando. O sea, es la viva imagen de Hitler en Milei, bueno, más o menos los tamaños, pero el nivel de estupidez que tuvo Alemania en esa época, que lo mantuvo ahí en ese poder, desgraciadamente es parte de ese proceso ideológico de invencibilidad. En el otro caso, en el otro extremo, está la teología de la liberación, que fue base fundamental para unir a todos los pueblos de Chiapas en favor precisamente del movimiento llevado a cabo, impulsado por un blanco que también simbolizó su lucha con el pasamontañas, y que fue su comandante Marcos. Pero si no hubiera sido por el sacerdote Rubén Vera, el padre Vera, y no recuerdo, se me va, que fue el que unió a todos los 20 grupos étnicos en favor de todo el movimiento, unir a todos los pueblos, darle un sentido espiritual a esa lucha, lograr sentar en la mesa al gobierno y a los pueblos indígenas en lo que se llamó los acuerdos de San Andrés Larrainza. Fue todo un trancazo, un movimiento que unió no solamente a los pueblos originarios, sino a todo el país en favor precisamente del movimiento zapatista, como lo viene haciendo desde hace 30 años. Entonces, por cierto, un detalle, hace unos días se celebró un aniversario de una revista que se llama, que tuvo mucho éxito en los años 70 y 80 en México, que se llamó La Guillotina, que por cierto Karina Ochoa trabajó como redactora cuando era muy jovencita, e hizo referencia precisamente a ese sitio, a ese espacio, formado por miembros de comunistas, socialistas, había de todo, una mezcla extraña, rara. Eso sí, chocaban entre ellos, había también trotskistas, pero los comunistas eran cerrados, eran como cercanos a Stalin, o sea, a ese nivel, y llegaron a cabo una serie de luchas al interior cuando hubo una junta, una reunión donde no se ponían de acuerdo. Es más, la guillotina planteó la necesidad de que se unieran a través de una mujer, que en ese entonces era una luchadora social, Rosario Ibarra de Piedra, que era trotskista y era de un movimiento. Y ella, Karina Ochoa, también dio cuenta de esas situaciones que se dieron precisamente en la etapa más difícil y más dura, que es la guerra sucia que se llevó a cabo en México, 70, 80 y 90, hasta ahí. Pero fue una revista que levantó a todo el movimiento de izquierda, hasta que la izquierda, como lo menciona, no simplemente está desaparecida. No existe izquierda, aunque se llamen así en los partidos políticos. No hay izquierda porque todos van en favor precisamente del mismo sistema, claro. Van en favor de las elecciones, en fin, etcétera, etcétera. Claro. Así que no se puede hablar en América Latina de izquierda cuando todos están en el mismo sistema político, económico, electoral, y que todos juegan a lo mismo, a ver quién administra la economía que está en manos de los sectores financieros, y al pueblo, bien, gracias, lo siguen endeudando, como el caso de Argentina, y pues México no cantamos tan mal las rancheras, Digo, sí, juegan un poco con los elementos que el sistema pone sobre la mesa, ¿no? Y sabemos que no son solo esos elementos. Ahí dice alguien, no sé quién puso en el chat, me pareció muy interesante, hay que cambiar los modos de pensar, algo así, y hay que cambiar los modos de cambiar. Muy bueno está. Nora y Freddy, y ya vamos cerrando.
Ahí está. Ahí está. No, yo lo que iba a proponer es que las tecnologías de la comunicación son neutras, en realidad. No son ni buenas ni malas, son neutras. Lo que las hace buenas o malas es el uso que se les da, y por eso hablo de crisis de valores. Por eso esta idea de cambiar el modo de pensar y pensar el modo de cambiar que propuso alguien, porque no le veo el nombre, Sí. Jorge. Sí. Jorge lo propuso. Bueno, es algo para pensar. Totalmente. Justamente. Y es interesante, y esto muestra la potencia que puede llegar a tener la tecnología sustentada o guiada por valores humanistas, porque si estamos todos nosotros aquí hablando y pensando, es gracias a esto, gracias a que hay una tecnología que nos lo permite. Entonces no es tampoco cuestión de tirar abajo las tecnologías, que quizás al principio soné un poco así. No se trata, no me refiero a eso. No, por supuesto. Lo que pasa es quién maneja, igual que la tecnología, quién la maneja y hacia dónde van, o al servicio de quién están, ¿no? Porque digo que todo lo que es tomado por el mercado se arruina. Exacto. La música. Claro. Había una música cuando, yo tengo casi 60 años, había una música cuando yo era joven, y los músicos y lo que se escuchaba tenía una potencia, y yo veo lo que hacen lo que se difunde en los medios, o los que llegan, los jovencitos que llegan, hacen otro tipo de cosas, y muchas veces están tan comidos por el mercado que es nada, lo que hacen es nada, es muy banal. Exacto. No tiene contenido. Exacto. Pero eso es lo que se admira. Exacto. Entonces, el tema es cuando se utiliza como herramienta para el poder el sistema, porque el sistema, como tú dices, es neutro, pero no solamente que es neutro porque no tiene ideología, porque no tiene subjetividad, casualmente, porque es un cifrado. Y cuando se utiliza como única herramienta el cifrado, es sin subjetividad. Entonces, para el cifrado, todo lo que es ambiguo, que es lo subjetivo, nosotros para comunicarnos siempre tenemos que negociar un poco qué es lo que queremos decir con el otro, porque la comunicación es un malentendido fundamental, ¿no? Decía Lacan. Pero esa es la subjetividad, ¿no es cierto? Esos son los subjetivos, es el cuerpo, son las sensibilidades. Para el cifrado cibernético, digital, todo eso no sirve, ¿no es cierto? Por eso la tendencia a hegemonizar, a aplanar, a alisar toda la superficie del campo social. No sé quién sigue, Freddy. Ya, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Gracias por la oportunidad. Sí. ¿Qué tal? Bueno, a mí me parece interesante lo que tú mencionaste de una forma indirecta, ¿no? De lo de hacer política, ¿no? O sea, hacen política con nosotros el sistema, ¿no? El sistema nos impone una manera de pensar, nos impone, no prácticamente, pero política en el sentido no electorero, ¿no? Sino me parece que es más en el sentido capaz como Aristóteles lo pensaba, ¿no? Como en el sentido griego, ¿no? O sea, la política porque está dentro de la polis, porque a ti te toca ser un actor político porque vives en una ciudad, entonces en ese caso me parece necesario recuperar ese sentido de la política, ¿no? O sea, nosotros también hacer política, pero no hacer política electorera, no terminar haciendo un partido, capaz un partido imaginario como lo planteaba la teoría Blue o algo así. Hoy no me sale la palabra, sí. Creo que es queer, ¿no? Queer, algo así, ¿no? Bueno, ya, a lo que iba era que, por ejemplo, si nosotros estamos en una comunidad... Tikkun, Freddy, Tikkun. Bueno, si nosotros estamos dentro de una comunidad, hacemos incidencia política, pero esa incidencia política no es para plantear, pues, la elección de un candidato, etcétera, ¿no? Sino es para plantear justo el despertar de una política del deseo, una política que permita abrir una nueva forma de subjetividad, de abrir espacios, me parece que eso sería lo importante, ¿no? Abrir un espacio de pensamiento en el cual se discuta el sistema, se discuta el modelo de vida, porque finalmente el sistema nos
nos da de comer, nos nutre, o sea, se mete en nuestras arterias, se mete en nuestro cuerpo, el sistema mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de eso, no? Porque estamos imbuidos de todo eso, ¿no? ¿Cómo salir de eso? Yo creo que la única forma es hacer política, ¿no? Porque política me parece que va a ser el eje en la cual uno se va a ir descubriendo cómo es que cómo se nos impone esa manera, este modelo de vida, ¿no? Bueno, esa sería mi Bueno, opinión. tú hablaste, Freddy, de Tikkun, del Comité Invisible, que casualmente es una forma diferente de hacer política, ¿no? Por lo menos pensar la política desde otro lugar. Omar Márquez. Sí, gracias. Yo solo quiero agregar un poco respecto a lo que dijo la compañera que nos antecedió sobre los medios, y más en sintonía con este asunto de los medios digitales o los nuevos medios, ¿no? Puedo estar medianamente de acuerdo en que son neutrales. Sin embargo, los medios como tal sí tienen detrás de sí una agenda y sí tienen detrás de sí intereses, porque al final del día, pues por eso precisamente un señor que se apellida Musk compró una cosa llamada Twitter, porque necesitaba a través de ese medio validar sus opiniones y validar su discurso. Y detrás de los medios como esto que estamos usando ahorita, que se llama Google Meet, hay un interés. Yo no voy a abonar como a la paranoia existente respecto de los medios digitales, pero capaz que nos están rastreando aquí, no una persona, porque eso no lo hace una persona, lo hace un sistema, un algoritmo, un programa, una computadora, que no necesariamente necesita estar escuchándonos, pero sí guiar lo que estamos diciendo y en algún momento levantar una bandera roja de decir aguas, porque esta gente se está reuniendo para hablar de cosas que parecen raras, ¿no? Y entonces, pues precisamente gobiernos como el chino, gobiernos como los rusos, pues están impulsando creación de sus propios medios de comunicación. Entonces, a lo que voy es, los medios como tal sí pueden parecer neutrales, pero en realidad sí hay detrás de ellos agendas impulsadas por sus accionistas, sus dueños, incluso gobiernos que los protegen, y entonces sí es como también hay esa parte, hay que tener como cierto cuidado, porque justamente uno puede parecer que está navegando como por aguas tranquilas, pero en realidad pues la evidencia de la censura que hay en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales, pues eso no lo podemos desmentir, existe, y justamente es porque están protegiendo pues intereses de alguien y con ello pues abonando a la subjetividad de cómo las personas interpretamos la realidad. Y ya. Totalmente de acuerdo, Omar. Pero aparte, cualquier maquinaria de guerra, de lucha política, tiene que utilizar las herramientas tecnológicas, por supuesto. No, como dice la compañera, es decir, las tecnologías están, la ciencia está, lo científico está. El tema es para qué lo utilizamos y cómo lo direccionamos. Así que, bueno, ya pasamos 2 horas y chirolas, así que, bueno, les agradezco. Sigue la cuestión, ¿no? Ha sido, fíjese, la convocatoria a pensar en común ha sido la convocatoria menor que he tenido de hace 2 años y pico, ¿no? Cuando se convoca a través de un autor, ¿no? Fíjense cómo la delegación de autoridad, la delegación de lo académico, la delegación que se puede pensar solamente a partir de una referencia, y no tendríamos que estar muchos acá pensando, discutiendo, debatiendo por dónde va la transformación de lo humano, ¿no? Y si estamos en crisis, como la cuestión de la crisis, todos vivimos en crisis, estamos en la crisis de todo punto de vista, y lamentablemente, bueno, pero estuvo bueno. Realmente agradezco porque ha estado muy buena el intercambio y la necesidad de ir transformando, ¿no? Y hacia una nueva política, fundamentalmente hacia una nueva forma de vivir, de tratar de sentir, de poner el cuerpo. El cuerpo tiene las sensaciones,
el cuerpo tiene los afectos, el cuerpo tiene los pensamientos, ¿no? Diría Nietzsche y Spinoza, ¿no? El cuerpo piensa, no es solamente la cabeza la que piensa, el cuerpo piensa porque el cuerpo incluye la cabeza. Entonces, somos un cuerpo unificado que se tiene que potenciar. Esa es la cuestión. Nos vemos y un abrazo para todos y nos encontramos el próximo lunes con Bifo. Así que bueno, esperemos que podamos seguir pensándonos y pensando la realidad que vivimos. Un abrazo para todos. Un placer. Buenas noches, gracias. Nos vemos, hasta luego. Muy interesante. Roberto, nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Cierro.